pues no podemos hacer. Estábamos viendo lo referente porque ayer también mi compañero, ya creo que era 6:45 que se conectó. Entonces tenemos nosotros aquí. Al presupuesto. Al presupuesto. Al presupuesto familiar o presupuesto personal. Esto toca pegar. Cerrarle el micrófono, si no, no le... Ese, mi amor, estoy... Ya, entonces este presupuesto familiar, que es una herramienta de planificación, únicamente se utiliza, o mejor dicho, es útil para organizar, para administrar y organizar los recursos monetarios. Y ayuda a usar el dinero de manera responsable, a cuidar lo que se gasta, ¿sí? A cuidar de que no se gaste más de lo que se gana, de lo que se tiene. Entonces aquí el presupuesto personal o familiar es flexible, se va frecuentemente modificando, haciendo ajustes a ese presupuesto, pero no hay que salirse de él, en lo referente sobre todo a que con los ingresos que se obtiene se destina para los gastos. Entonces el presupuesto familiar o presupuesto personal es un documento donde se coloca en forma ordenada y por escrito las relaciones de los gastos e ingresos previstos por la persona o por la familia. Entonces, el presupuesto familiar establece como características dentro de ello la unión familiar. Entonces, ahora dentro de este presupuesto puede hacerle conjuntamente. Si el esposo o la esposa trabajan, ¿sí? Asignando ellos, desde luego, cada uno de ellos sus ingresos y determinando y organizándose para los respectivos gastos que tiene o que se tiene dentro del núcleo familiar. Entonces, simplemente es un documento, ¿no? Un documento donde va a constar los ingresos de dónde proceden del trabajo bajo dependencia, del trabajo independiente, otros tipos de ingresos que se tenga, como por ejemplo, por servicios prestados o en relación a inversiones que se han realizado en el sector bancario, se recibe y se gana intereses, se debe establecer. Y lo otro que es lo más largo, lo más complejo es la parte de los gastos, ¿sí? En el cual se establece generalmente en conjunto, ¿no? En conjunto dentro de la familia se establece lo referente a los gastos. Porque también nosotros tenemos como individualmente se tiene los gastos personales. Entonces aquí está para lo que es este presupuesto. Ayer estábamos viendo incluso con el otro compañero que vimos un poco de estos. Sí, para la realización del presupuesto personal se debe tomar en cuenta todas las aportaciones del dinero que realizan todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, así como los gastos de todos ellos. Entonces, uno de los primeros pasos es la recopilación de los gastos e ingresos. Y que hay que ajustarla a la realidad. Y se realiza ellos, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer los cuadros. Hay dos partes, lo que recomiendan es clasificarlas en dos, a los gastos. Los gastos que son prioritarios, esos no hay cómo evitar esos gastos, sino que simplemente hay que controlarles nada más. Sí, y los gastos prioritarios y los gastos que pueden ser secundarios.
Entonces, generalmente recomiendan en esos dos tipos de clasificación. Los primarios, los secundarios, los gastos prioritarios, ¿qué les llaman? Y los otros gastos que sí, también se realizan, pero que no son indispensables frecuentemente o no son necesarios frecuentemente, pero que en algún instante se deben realizar. Entonces aquí dentro de esto, de esas características, la recopilación de los gastos de ingresos. Luego viene la parte de la familia. Ahora hay que determinar quiénes trabajan. Si es uno solo, entonces se elabora lo que es los gastos y generalmente se los puede identificar y recopilarlos. El periodo de tiempo. Aquí también hay tipos de gastos en los cuales hay que determinar hasta qué tiempo se va a realizar ese gasto. Sobre todo cuando estos gastos son referentes a que se pueden adquirir algún tipo de bienes por parte de la persona, se va adquiriendo y tiene un plazo para ser pagados. ¿Para qué sirve el presupuesto personal o familiar? ¿Sí? Entonces este presupuesto, como está determinado, está planificado el presupuesto entre los ingresos y los gastos, sirve para saber en qué se va el dinero. Nosotros lo hemos hecho, una vez les pregunté en lo referente cuánto nosotros de impuestos y mejor dicho, y tributos en general, nosotros gastamos mensualmente o gastamos nosotros por semana. El presupuesto personal, financiero personal o familiar, se lo hace mensualmente. No se puede hacer cada 2 meses, ni cada 3 meses, ni nada. Es mensualmente, porque está determinado por los ingresos, que son los ingresos, sí, que generalmente estos ingresos son cada mes que se tiene. Son ciertas empresas que pueden a veces pagar a sus empleados una parte a los 15 días y la otra parte del sueldo o la mayor parte del sueldo a los 30 días. Pero generalmente es cada fin de mes que se paga. Por eso es recomendable, establece la ciencia financiera, que se realice los presupuestos mensualmente. Saber a dónde se va el dinero. Saber, porque nosotros tenemos un sinnúmero de gastos. Unos gastos que a veces hasta imprevistos los gastos, pero nosotros no nos dedicamos a cuantificar, sino que simplemente se gastó en esto. Cuando nos damos cuenta, hemos gastado en diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, en el presupuesto está determinado el destino de cada uno de los gastos que se tiene. El destino de los ingresos y de los gastos que se va a ejecutar. Ya, entonces, ¿para qué sirve el presupuesto? Para priorizar y ajustar los gastos. Entonces, la diferencia, ¿no? La diferencia, como veíamos nosotros, en lo referente a esto del cash flow, en el flujo de efectivo. Ingresos menos gastos, ahí establecemos un superávit. Igualmente es así en el presupuesto personal, presupuesto financiero personal. Un superávit, ¿qué quiere decir? Un superávit suficiente que los ingresos son mayores que los gastos. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Si no, quedamos nosotros con un déficit. En el saldo final quedamos con un déficit y que tenemos que cubrir, porque muchos de esos déficits son gastos o son deudas que tenemos que pagar. Entonces aquí, si el presupuesto arroja un superávit suficiente, ingresos mayores que los gastos, se está generando un nivel de ahorro suficiente. Y no hay necesidad de priorizar los gastos, pero si el presupuesto es negativo aquí, si el presupuesto en lugar de superávit nos queda un déficit, se debe actuar de manera en la cual hay que priorizar los gastos, hay que establecer y hasta cierto punto disminuir esos gastos. ¿Sí? Los gastos que son absolutamente necesarios. Hasta en el hogar, hasta para uno mismo, hay que establecérselo
dentro del presupuesto, ¿sí?, lo que se conoce como la calidad del gasto. ¿Ya? Y cuando se elabora un presupuesto, las técnicas presupuestarias, ¿qué le determinan? Que usted tiene que gastar el presupuesto, ¿sí? Sobre todo en la asignación de los gastos, tiene que usted gastar eso, porque va a quedar con un superávit en el cual, ¿sí?, si es que usted no ha priorizado alguno de los gastos, entonces no va a tener para el próximo periodo eso. Entonces, dentro de estos gastos que son necesarios, como por ejemplo para vivir, alimentación, vivienda, transporte. Estos se van ajustando a medida de lo que es posible y se puede eliminar aquellos que no son predecibles. Parte de esto dentro del presupuesto, dentro de lo que es estos cuadros de ingresos y de gastos, ¿sí? ¿Para qué se hacen estos cuadros de ingresos y gastos? Sobre todo los gastos es para ver cuáles gastos son absolutamente necesarios y cuáles gastos que será en un tiempo no muy corto que se vayan ya eliminando definitivamente. Entonces, ¿cuál es otro beneficio o para qué sirve el presupuesto familiar, el presupuesto personal? Para controlar el gasto. Sí, hay que planificar los gastos, hay que identificar los gastos. Entonces, uno tiene ahí, puede hacer un cuadro, ¿no? Un cuadro incluso referente. ¿Para qué en este mes? ¿Para qué destino yo? ¿Qué gastos voy a tener este mes? Los que son estrictamente prioritarios, necesarios, sí, pues, ¿no? Sí, pero ¿qué otro tipo de gastos voy a tener dentro de esto? Entonces, permite controlar el gasto, porque a veces nosotros también nos hacemos hasta cierto punto generosos, ¿sí?, con nuestro dinero, y por quedar bien, entramos en una serie de gastos para hacernos ver, ¿sí?, ante los otros familiares, hacernos ver ante los amigos que nosotros también sí podemos o sí tenemos recursos para realizar un gasto, ¿no? Entonces, a través del presupuesto esto ya no se puede hacer. No se puede malgastar el dinero porque esta herramienta del presupuesto controla los gastos. Sí, aquí establece controlar cuánto se quiere gastar y en qué. ¿Y en qué? El gasto, ya les había dicho, el gasto tiene que ser de calidad. ¿Y cuál es el gasto de calidad? Cuando este gasto le da beneficios. Algún tipo de beneficio. ¿Sí? Algún tipo de beneficios en lo personal. Algún tipo o alguna manera que le beneficie ese gasto. Si no, se convierte en un gasto improductivo, ¿sí? Y se convierte también en un desperdicio de dinero. Entonces, otra también, ¿para qué sirve el presupuesto? Para identificar las deudas. Entonces, dentro del presupuesto hay dos en lo referente y va a estar establecido de acuerdo al tipo de deuda que se tenga. Ahí tenemos nosotros deudas en las cuales también, a más de pagar el capital, también pagamos los intereses. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto destinamos nosotros de nuestros ingresos para, una vez identificadas esas deudas, poder pagar cada una de ellas? Que generalmente son los pagos en cuotas que pueden establecerse y que son mensuales. Ya sea por un préstamo que se ha hecho, un préstamo, o a través de lo que es la utilización de las tarjetas de crédito. ¿Sí? El presupuesto permite planificar el ahorro. Sí, es otra de las importancias que tiene. ¿Y para qué sirve el presupuesto? El presupuesto sirve para planificar el ahorro, ¿sí?, pensando en planes futuros. Pero no, el ahorro no consiste en que nosotros de nuestros ingresos le restamos todos los gastos y nos queda un saldo favorable, nos queda un superávit. Y decimos, de aquí, de este superávit, voy a ahorrar. No, la parte del ahorro se establece que
identificados los ingresos que tenemos, de ahí se destine un porcentaje frecuente para ahorrar, no restando los ingresos menos los gastos, sino de los ingresos que se obtiene destinar un porcentaje establecido y ponerlo como ahorro. Entonces este ahorro se va acumulando, se va acumulando. Ahora sí tenemos nosotros, en cambio, tenemos un superávit en el presupuesto, que los ingresos son mayores que los gastos. Ahí debemos nosotros priorizar también ese superávit para dónde se va, ¿sí? Para una reducción de deudas puede ser, ¿sí? O también se está pensando tal vez en adquirir algún producto, algún bien que le beneficie a la empresa. Y la última, ¿qué es? ¿Para qué sirve el presupuesto? Tenemos, ¿no es cierto? Primero, para saber a dónde se va el dinero. Segundo, para priorizar y ajustar los gastos. Tercero, para controlar el gasto. Cuarto, para identificar las deudas. Quinto, para planificar el ahorro. Y finalmente, para hacer previsiones para el futuro. Planes de previsión. Y como la parte esta de recomendación, ¿no? Que se les establecía ya mucho tiene que ver con la edad, sobre todo en la parte a las personas que son mucho más jóvenes, se les recomienda estas previsiones para jubilación, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿En qué? Nosotros tenemos únicamente como parte de la jubilación el seguro social, pero es bueno averiguar, es bueno ver si hay la posibilidad de nosotros tener otro plan de jubilación con alguna de esas empresas de aseguradoras de fondos de cesantía que llaman, ¿sí? Para ver cuáles son las condiciones, cuáles son los beneficios y cuánto es el valor que se va asignando para esa jubilación. Entonces, eso también sirve dentro del presupuesto hacer estas previsiones para el futuro. Entonces, se va a tener una doble jubilación, digamos así, una vez que le toque, como cualquier persona, sí, acogerse a este beneficio de la jubilación. Ya. Entonces, ¿por qué hacer el presupuesto? ¿Por qué hacer un presupuesto personal o familiar? Sea cual sea el nivel de ingresos, un presupuesto bien realizado debe hacerse para lo siguiente. Entonces, saber cómo se organizan los gastos mensuales y en qué se invierten. ¿Sí? Por eso les decía, hay que analizar los gastos. ¿Cuáles son esos gastos que son ineludibles y son frecuentes? Que son prioritarios de esos gastos, que son los que estrictamente necesarios para eso. Los gastos variables, pero no necesarios. ¿Cuáles son esos gastos predecibles a los que podemos nosotros ir eliminando poco a poco? En otras palabras, tenemos que hacer una clasificación de los gastos de acuerdo al grado de incidencia que tenga. ¿Cuáles son los más importantes, los gastos prioritarios, los gastos más necesarios que tenemos? ¿En qué? ¿Cuáles son? ¿Sí? Y con sus respectivas cuantías. Entonces aquí, la prioridad a los gastos que son más importantes y que se deberá pagar obligatoriamente. Entonces ese es otro punto, el por qué hacer un presupuesto, para dar prioridad a los gastos que son más importantes. Por ejemplo, la alimentación no podemos nosotros evitar. La alimentación es un gasto, ¿sí? Y tenemos que hacer eso porque ahí viene la parte del manejo adecuado de las finanzas personales, ¿sí? Tenemos que nosotros aquí priorizar los gastos. Entonces, esta priorización de los gastos que son más importantes, ¿cuáles son los más importantes? Y que se pagan obligatoriamente. Aquí. ¿Para qué hacer un presupuesto? Para reducir o eliminar deudas. Entonces, es un alivio para cualquier persona
el ir disminuyendo las deudas, pero tiene que asignar ese recurso frecuentemente. Entonces, dentro del presupuesto va a constar lo referente a lo que es reducir las deudas que se tiene cada persona, que se tiene la persona o se tiene la familia. ¿Ya? Entonces aquí la otra parte para aquel presupuesto que ya hemos venido hablando acá con las características. Sí, para reservar todos los meses una cantidad para ahorrar, similar a un depósito. Entonces también, ¿para qué hacer un presupuesto? También aquí tenemos estos gastos extraordinarios o gastos de emergencia. Estos gastos se determinarán. Aquí no podemos adivinar nosotros, ¿sí? Sino que tenemos que, como se puede decir, guardar un poco de dinero para lo referente a gastos de emergencias y poder afrontar estos gastos que se pueden o que son inesperados. Entonces ahí tenemos algunos tipos de gastos, una enfermedad, una avería del coche, la pérdida del trabajo. Entonces para eso sirve acumular este fondo de emergencia. Combatir el endeudamiento excesivo para qué? Evitar que se gaste más de lo que se ingresa. ¿Sí? Entonces dentro de eso también se planifica la devolución de las deudas existentes. Entonces nosotros tenemos que reducir. ¿Cuánto nos aconseja la técnica financiera? Que podamos endeudarnos es, ya les había dicho que máximo recomienda que no sobrepase el 40% del total de los ingresos y que la persona puede endeudarse. No puede ser mayor que el 40% del total de los ingresos. Entonces a veces nos pasamos, dicen 50 ya. Lo que pasa es que se viene a afectar, cuando tenemos nosotros deudas altas, se viene a afectar parte del patrimonio, el patrimonio personal, y también se viene a afectar los activos. Entonces el presupuesto bien planificado, bien detallado, bien establecido también. ¿Para qué ese presupuesto? Para vivir dentro de las posibilidades con la tranquilidad que eso supone. Entonces aquí tenemos de esto de la parte, los beneficios de los presupuestos. Aquí está programado todo. El presupuesto es una herramienta de planificación. Entonces, el principal beneficio que ofrece el presupuesto a las finanzas personales es controlar la situación financiera, con la finalidad de reducir ese riesgo financiero. ¿Sí? Y tenemos estos beneficios. Ayuda a obtener activos, ¿sí? Posesiones que le representan una mejor calidad de vida. Entonces, en el presupuesto se establecerá y constará ¿sí? ¿Para qué está destinado? Como es familiar, es personal. Dice usted, a ver, vamos aquí. ¿Sí? Y los beneficios ayuda a obtener activos, que ya habíamos establecido que son los activos. Entonces dice, bueno, vamos en lo personal. Vamos a comprar un nuevo juego de sala, por ejemplo. Esos son activos. Los muebles, ¿sí? Entonces planificamos y colocamos dentro del presupuesto en relación a nuestros ingresos, cuánto vamos a destinar de nuestros ingresos para obtener, para adquirir estos activos, en este caso los muebles. Todo lo que es en beneficio de personal o lo que es en beneficio de la familia, ¿sí? Es
va dando una mejor calidad de vida para las personas. ¿Sí? ¿Cuál es el otro beneficio? Permitir la comparación de los resultados a través del tiempo. ¿Sí? En función del plan que se va llevando cada día. El presupuesto sirve como un mecanismo para la reducción de la ansiedad relacionado con el consumo y la consecuente uso del dinero. Hay personas o nosotros somos, como decían, aparte de esos, somos compradores compulsivos o estamos en ese camino, en esa ruta. Entonces hay personas, ¿no? Sobre todo en esta parte de las compras, compran muchísimas cosas, les gusta comprar, son compradores compulsivos. Sí, generalmente está en también en las mujeres, ¿no? Ellas compran mucho más. Sí, ellas son más compulsivos en cuanto a las compras que los hombres. Pero nosotros también gastamos. Y hay que también nosotros de tener mucho cuidado en los gastos para no destinarlos a otras cosas. Hay personas, el presupuesto nos sirve también para aquellas personas que tienen algún tipo de vicio relacionado con los gastos, relacionado con el dinero. Bueno, ya aquí todavía no se establece eso, ¿no? Hay gente le gusta esto de los juegos de azar, de los juegos de los casinos, todo eso. Y va la gente a estas entidades, a estos hoteles, sí, y gasta su dinero ahí. Nunca si nosotros hablamos de esta parte de los casinos, nunca el casino va a perder. Olvídense, sino que aplican algún tipo de estrategia para llamar al cliente, la atención al cliente. Entonces, cuando uno va a ese tipo de juegos que están en los casinos, entonces para enganchar al cliente, vean que desde ahí ellos aplican la estrategia. Para enganchar al cliente, usted ingresa a un juego, por primera vez puede ingresar a algún tipo de juego. Sí, entonces esas personas, las que atienden ahí, ya se dan cuenta y le dan el premio. ¿Sí? A usted le ha ganado ese instante. Entonces puede tener usted unos 2 o 3 juegos más que le asignan la ganancia respectiva. Y como ya ellos también son personas que conocen, ¿sí? Y lo que esperan es que usted siga jugando para luego entren en esa ansiedad de juego y siga gastando el dinero porque ya a partir de la cuarta o quinta actividad que realice en los juegos ya va a comenzar a perder. Entonces, como está comúnmente, como se dice, está picado, sigue jugando, de ahí sigue gastando, y llega al final, ya se quedó sin dinero. Nadie en ninguna parte del mundo el casino le puede dar un beneficio económico a una persona. Si decir yo voy al casino a ganar plata, no es cierto. Como le digo, podemos nosotros que a la primera, para hasta como estrategia que hacen los dueños de estos establecimientos, le dan a usted la ganancia. ¿Sí? Ahora, si es que usted ese rato coge y dice, bueno, ya no juego más, es otra cosa diferente. Pero en la mayor parte lo que desean es seguir jugando. Y luego, como ya no obtiene estos premios respectivos, va gastando, va gastando. Entonces, en lo que tiene que ver estos juegos, estos famosos juegos de azar de los casinos, ellos nunca pierden. Por eso, si perdieran, ya dejaría de ser negocio. ¿Sí? Es así. Entonces nos hacen a nosotros ilusionar. Sí, sí, ya ganamos en eso. Por ejemplo, en ese tragamonedas, sí, ya salió. Ganamos $20, ganamos 40 la siguiente, ganamos 100 la siguiente. Entonces usted está tan emocionado que otra vez sigue jugando cuando ya va comenzando a perder frecuentemente. Entonces hacen apuestas mucho más altas, sobre todo en lo que tiene que ver con los juegos, hacen mucho más alto
las apuestas y por ende van a perder. El casino no pierde, si no, no sería negocio. Sino que hay gente que le gusta eso. Asimismo, hay gente que le gusta también algún tipo de diversión, donde destina una considerable o una respetable cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, esto de lo que es esta de la parte de la entrada que tenemos nosotros del presupuesto. Entonces, paso para hacer este presupuesto, para crear el presupuesto, el presupuesto personal es mensual. ¿Ya? El cálculo del patrimonio neto y cálculo del estado mensual del flujo de efectivo. Ya nosotros ya sabemos cómo calculamos el patrimonio neto. Ya hemos establecido nosotros que el patrimonio, ¿sí? ¿A qué era igual el patrimonio? Entonces ya pusimos nosotros que el patrimonio es igual a los activos que tenemos menos los pasivos, es decir, menos las deudas. Entonces ahí estamos, en función de esta diferencia, establecemos y eso se denomina el patrimonio neto. Ahora, en lo que respecta al flujo de efectivo, o lo que decíamos nosotros del cash flow, flujo de efectivo. Esto es igual, el flujo de efectivo es igual, ingresos de efectivo, porque aquí es el dinero es lo que está aquí, menos las salidas de efectivo. ¿Sí? Y eso nos va a dar igual al flujo, también se llama flujo neto de efectivo. Y dentro de estas salidas está contemplado lo que nosotros podríamos pagar por algunas deudas si es que es en la fecha esa establecida en la cual contemplamos, sí, y también está incluido aquí en estas salidas de efectivo los gastos. Generalmente la mayor parte de los gastos son a través de efectivo. Lo que sucede es que hay unos gastos que también se pueden alargar un poco más, sino que esos gastos se nos va a convertir a nosotros como cuentas por pagar. Se puede alargar un poco más cuando realizamos algún tipo de gasto, dependiendo del valor del mismo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos y compramos ropa y vestimenta compramos, ropa, zapatos compramos. ¿Sí? Ese es un gasto. Ese es un gasto que realizamos, el comprar la vestimenta. Pero nosotros también esa vestimenta, como es un gasto, eso sí, contablemente está determinado, ¿sí? Y dentro de las normas de contabilidad internacionales está determinado como gasto. ¿Sí? Pero nosotros podemos alargar el tiempo para pagar. Dice, bueno, usted en los almacenes nos permiten. Dice que usted pague ese gasto que realizó, que pague usted en 3 meses. ¿Sí? Le dicen 3 meses sin intereses puede pagar, pero es un gasto que usted está realizando. En este bien de ropa, de zapatos. Y ahí tenemos nosotros el siguiente paso, como especie de borrador, ¿no? Le llaman un boceto mensual de la información del estado mensual de efectivo. Y aquí tenemos esto aparte
referente a esto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos hacer mensualmente. Esto, ¿sí? Por más pequeño que sea, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros decimos, no, eso sí me acuerdo, es simple, simple. Pero nosotros tenemos que controlar. Y parte de eso es, de las finanzas personales, aquella herramienta que nos permite, ¿sí? El manejo adecuado de, en definitiva, del dinero. Ya. Entonces, este cuadrito que dice el boceto del presupuesto mensual. Aquí tenemos nosotros, vean, aquí, la persona, los ingresos. Nómina dice sueldos y tiene intereses del banco. Esto es mensual. El sueldo es de $1,800 y los intereses del banco, 400. Aquí vienen los gastos establecidos y también lo que se contempla, esas salidas de efectivo que pusimos aquí, en el flujo de efectivo. Ingresos de efectivo menos salidas de efectivo, igual al flujo neto de efectivo. Aquí están estos como referencia, no. Aquí, la hipoteca, $600, el crédito, es decir, las cuotas que paga por el vehículo, 250, alimentación, $300, gasolina, $100, efectivo que usted tiene, perdón, electricidad, $150, gas, $50, teléfono, $100, farmacia, $60, dietas de estos referentes, $100, ropa, $60. Estos son ejercicios de yoga, ¿no? Si usted va a un gimnasio, reparaciones, $100 y restaurantes, $100. Y los seguros, $80. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tiene usted? Sus ingresos, de acá tiene todos sus gastos, incluido dentro de ellos, como estamos hablando del efectivo, ¿sí? Incluido lo que usted está pagando con referencia a determinados tipos de deuda. ¿Sí? Entonces, aquí viene nosotros en los ingresos 2,200 y acá tienen un total de gastos de 2,050. Aquí es lo que tiene que poner todos los gastos que usted tiene mensual. Ese cuadrito y sacar la diferencia. El cuadro de los ingresos es de lo más explícito, ¿no? No tiene mayormente que tendrá como este caso, unas 2 cuentas o máximo unas 3 correspondientes a los ingresos, pero los gastos, incluidos las deudas, son los rubros de mayor utilización en mayor número dentro de lo que es la identificación de los gastos. Entonces aquí suman los gastos 2,050. Entonces ha habido una diferencia aquí referente a eso, una diferencia de $150. Entonces aquí tenemos un superávit, 2,200, un superávit con relación al total de gastos que es de 2020. Esa es la tendencia aquí dentro del presupuesto. La tendencia es que en el presupuesto nosotros tengamos un superávit. Entonces, como este caso nos da un superávit de $150. Entonces, mayor, como es positivo, ¿por qué? Porque los ingresos son mayores que los egresos o gastos. Esa es la tendencia, así tiene que manejar usted e ir esta diferencia aumentando cada vez. Porque usted va a priorizar sus gastos, va a eliminar o reducir muchos de esos gastos y también lo referente a las salidas de efectivo, al pago de algunas deudas que usted tenga. Sí, lo que aconsejan es que si usted tiene una deuda, por más pequeña que sea, primero pague, vaya pagando para luego se pueda endeudar otra vez. Lo que sucede es que nosotros, vuelta en cambio, hacemos lo contrario. Tenemos una deuda, sí me alcanza, o en otra cosa también se endeuda. En otra cosa, cuando se cruzan las deudas, ¿sí? En una sola cuantía, ahí viene el asunto.
Algún rato se cruza por motivos de fechas. El momento en que se pagan dichas deudas. Y ahí es lo que está acumulado los valores por pagar. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué hagamos? Nos dice aquí. Sí. Entonces aquí, primero, el estado mensual efectivo y el cálculo del patrimonio neto. Entonces aquí hemos establecido estos activos, nuestros pasivos, perdón, los pasivos referentes a esto. Y ¿dónde estaba? Que nosotros teníamos esta cuestión. Aquí. Y calculamos nosotros de aquí. ¿Qué le dice en función de esto? En función de nuestros ingresos y nuestros gastos. Este es el flujo de efectivo. Ingresos en efectivo menos gastos o salidas de efectivo. Entonces aquí tenemos un saldo favorable de 150 mil, de 150 dólares. Luego calculamos nosotros con estos datos de aquí. Estos datos calculamos nosotros el patrimonio neto. ¿Qué tenemos nosotros de activos? Tenemos una casa, tenemos, esto es un departamento, tenemos en el banco dinero, tenemos nosotros un plan de pensión favorable y un fondo de inversión. Todo esto va a ser nuestro patrimonio, nuestros activos, perdón. Sí. Y tenemos estos otros pasivos. Esto es la evaluación que les decía yo, este avalúo. La palabra correcta no es evaluar, sino avaluar. Avaluar a los activos fijos. Tenemos una casa valorada en 150 mil dólares. Este es un departamento, ¿sí? Que él también les llaman el piso del bloque, no del condominio. Un departamento que está valorado en 130 mil dólares. En efectivo, en el dinero en el banco, 20 mil dólares. Esta plan de pensión, que puede ser jubilar o puede ser de algún tipo de beneficio establecido a través de los planes de inversiones, 3,700. Y un fondo de inversión que le permite obtener estos ingresos. Usted tiene algún tipo de operación bancaria en la cual usted va a recibir este valor mensualmente como fondo de inversión. Esto es el total de activos que usted tiene. 304,900. Entonces regresemos acá. Hacemos primero nosotros aquí para luego plasmarle dentro del presupuesto. Primero hacemos una columna aquí de ingresos. De dónde proceden todos nuestros ingresos y otra columna de los gastos, incluidos los egresos de efectivo que se pueda tener. ¿Sí? Todo esto. Aquí lo que está aquí como egreso de efectivo y está dentro de estos gastos es una deuda, pero como sale el efectivo estamos haciendo el flujo neto de efectivo es ingresos de efectivo menos salidas de efectivo. Los gastos son salidas de efectivo generalmente. ¿Sí? Y también se pone estas deudas como la hipoteca y el crédito para el vehículo. ¿Cómo va a salir ese dinero? Y que acá sumado es de 2050. Por eso la diferencia nos permite tener un superávit de 150. Este es el primer paso. ¿Sí? Pero todo esto está dado en efectivo, ¿no? Todo esto es en efectivo. El segundo dice calcular el patrimonio neto. Entonces nosotros aquí veamos qué tenemos nosotros de nuestros activos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Se acuerdan que decimos nosotros? La lista de nuestros activos. Entonces, ¿para qué también nos sirve para nosotros? Determinar cuáles activos vamos a seguir manteniendo, ¿no? Sí, vamos a seguir teniendo esos activos y cuáles de esos podemos nosotros de alguna manera desprendernos de ellos. Podemos vender algunos de estos activos referentes
al valor correspondiente, ¿no? Esto es lo que tiene aquí, esto es como ejemplo. Y acá tiene los pasivos. La hipoteca es una deuda. ¿Sí? Asimismo, la hipoteca por el departamento también está aquí, hipoteca por piso. Aquí el crédito también, esto también es pasivo, el crédito, y lo referente a la tarjeta de crédito. Ya tomado estos datos, podemos nosotros tener más deudas o podemos tener menos deudas. No es que esto es específico. No se irán a confundir porque no es así. Asimismo, nosotros aquí está en el ejercicio que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 activos. Sí, nosotros podemos tener mucho más activos. Nos tenemos que poner todos los activos y todos los pasivos, sin escatimar ni uno de esos, y determinar el resultado respectivo. Entonces aquí el resultado del cálculo del patrimonio neto. Si aplicamos aquí el patrimonio neto, aquí ya está hecho las conclusiones respectivas. Entonces ya sabemos nosotros la fórmula activos. Aquí dice 304.900 menos los pasivos que suman aquí, suman los pasivos 195.000. 195.900. Es una simple resta. Pero lo importante aquí, lo real, lo legal, digamos, exagerando la palabra, es que nosotros pongamos lo que tenemos aquí de activos y lo que tenemos acá de pasivos. No podemos o no es recomendable inhibirse en ninguno de ellos. Entonces tenemos 304.900 menos 195.800. A ver. Entonces menos los 195.800. Ya. Entonces aquí tenemos un saldo favorable de $109.000. Aquí es la otra parte que establecemos, ¿sí? $109.000 del patrimonio. ¿Sí? Pues vemos aquí que nosotros vemos que nuestro patrimonio, ¿sí?, es menor que el pasivo. El pasivo, ¿cuánto se tiene? 195.900. ¿Y cuánto se tiene aquí de patrimonio? $109.000. Aquí hay que trabajar. No le digo que se haga trabajar, no. Aquí es lo que tiene que usted aplicar las técnicas financieras para poder controlar. ¿Sí? Para poder controlar principalmente en este caso sería esto del endeudamiento. Porque aquí ya sacamos nosotros, ¿sí?, que el pasivo en definitiva, el pasivo es mayor que el patrimonio. 195 a 109. 195.900 que son de los pasivos menos de patrimonio que es 109.000. ¿Sí? Hay una diferencia de 86.900. Entonces, ¿para qué en el presupuesto? ¿Para qué hacemos cada uno de estos? Aquí tenemos que corregir, se llama así, ¿no? Técnicamente es de corregir. No es que vamos nosotros aquí a borrar nada de eso, sino que tenemos que buscar la manera de que, en este caso, el patrimonio sea mayor que el pasivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el patrimonio sea mayor que el pasivo? Como en este caso, sí, que es menor.
¿Qué tenemos que hacer para que sea mayor? Tenemos que pagar las deudas. Tenemos aquí, por eso habíamos dicho que nosotros, ¿sí? ¿Para qué el presupuesto? Para controlar las deudas, para controlar los gastos. ¿Sí? Y como tiene aquí esta incidencia, tocaría para aumentar el patrimonio. Entonces, a partir de este estado mensual de los flujos de efectivo, a partir del estado mensual de los flujos de efectivo de estos de aquí, ¿sí? Se procede a elaborar el presupuesto mensual de los flujos de efectivo, ¿sí? Incluyendo en base a los objetivos que se ha establecido. Entonces, estos son los pasos que tenemos para crear o para elaborar un presupuesto. Entonces le dice, primero calcule el patrimonio neto y el estado mensual de los flujos de efectivo. Y luego hacemos nosotros, ya vamos a indicar esta parte de los formatos referentes a los presupuestos. Ya. Entonces aquí tenemos que extenderlo. Ahí hay muchos formatos que se pueden establecer. ¿Sí? Este es el formato establecido. Es como un balance. Total ingresos menos total de gastos. Pero estamos hablando nosotros del efectivo. La diferencia nos da el saldo disponible. Entonces aquí establecemos nosotros en función de esto, ¿sí? El presupuesto. Tenemos la columna de ingresos. Aquí tenemos algunas cuentas de ingresos, los sueldos, ingresos por negocios, ingresos por inversiones. Solo tenemos el sueldo. Ingresos por sueldo que están septiembre 875. Este es un formato. Sino que en lo que se elabora el presupuesto personal, se lo elabora para los 12 meses. ¿Sí? De enero hasta diciembre. Y se va ajustando cada mes. Lo mismo que tenemos aquí. Este septiembre vamos a tener aquí octubre. Y vemos nosotros de acuerdo a lo que vayamos controlando el presupuesto y reduciendo los gastos referentes a los mismos. Entonces, ¿cómo se va modificando el presupuesto? Con la finalidad de que este saldo, ¿qué tenemos acá abajo donde estaba este saldo? Aquí, ¿sí? Nos dé un valor positivo. Entonces aquí tenemos, estos son los ingresos únicamente en lo referente a los sueldos y los egresos o los gastos que establecí. Entonces, aquí está la clasificación de la alimentación. Comida, desayunos, comida, dice. En comida 140, en desayunos 30. Educación no tiene ningún valor y la salud tampoco. Otros gastos que se tiene aquí en transporte. Esto es mensual. Transporte se tiene en vestimentas, se ha comprado lo referente a zapatillas, el cuidado personal, gastos de la casa, el ahorro que se ha destinado, todo lo que corresponde a ingresos de efectivo. Cuota del computador. Son estos rubros. De estos rubros escogemos la telefonía celular, el gasto de cervezas, de cable, internet, combustible, mantenimiento y reparación. Los seguros que pagamos, ¿sí? La recreación, el regalo, los regalos, todo se tiene que contemplar mensualmente establecido.
En los préstamos o créditos. Y luego establecemos y sacamos nosotros la diferencia. El total de ingresos. Estos son, así son rubros, ¿sí? Para ver si dentro de estos estamos, ¿no? ¿Cuáles son de estos los que nosotros recurrimos como gastos? Sumamos y hacemos aquí este saldo. El saldo del flujo de efectivo o del cash flow. Entonces aquí tenemos ingresos menos egresos. Entonces los ingresos se tiene aquí 875 y los gastos se tiene 978. Aquí tenemos un superávit negativo de $103. De alguno de estos rubros. ¿Sí? Y que nos hace falta cubrir. En el siguiente periodo, ¿qué sería acá? Para octubre, aquí para octubre, tenemos nosotros que cubrir ese dinero que está aquí. Esta diferencia que tenemos de negativo de menos 103. Que va a estar en alguno de estos pasivos, en alguna de estas deudas. Ya, entonces aquí también tenemos el formato básico de un presupuesto personal. Los ingresos, aquí está, le hace esto, ¿no? De aquí tenemos ingreso de los sueldos, disponible de efectivo, dietas, negocios, inversiones. Sí tenemos. Aquí están también igual de todos estos ingresos, aquí contemplados algunos de ellos. Esto es mensual. Todos estos gastos contemplados. 30, 25, 300. Ya, aquí, estos son rubros nada más, ¿no? Usted dice, si tengo yo este gasto, si hago yo este gasto en comida, en desayunos, en educación, mensualmente. ¿Cuánto gasto en educación? ¿Cuánto en salud? ¿Cuánto en transporte? Aquí pasa arriendo, vea, de vivienda, alquiler de garage, ahorro 365, el pago de los servicios básicos, agua, gas, luz, gasto en comidas en restaurantes, $600. Es más conveniente gastar en el restaurante las comidas o es más conveniente comprar y hacer en la casa, ¿no? De aquí tienen los impuestos, las hipotecas, todo eso. 1,700. De aquí está, febrero, marzo, abril, mayo. Usted tiene que completar los 12 meses del año. E ir determinando en los ingresos. Los ingresos estos son fijos del sueldo. Los vamos poniendo en cada mes los ingresos. Si este es el sueldo de febrero que está aquí, y si es fijo este sueldo, va a ir para marzo, para abril, para mayo, para julio. Aquí hay una pensión alimenticia y hay un arrendamiento de un apartamento. Igualmente esto va para todos los meses, ¿no? Porque estos son fijos. ¿Qué son fijos? Los que permanecen constantes. El sueldo, sí, está definido el sueldo mensual. Entonces el sueldo mensual de febrero, el de marzo, el de abril, el de mayo, el de junio, el de julio, el de agosto, el de septiembre, el de octubre, noviembre y diciembre. Si tiene algún tipo de ingresos, como en este caso que tiene un bien inmueble, como es un departamento y arrienda en 225, esto también es mensualmente. Le va a permitir tener estos ingresos. Tiene aquí también por dietas, por negocios, por inversiones. Solo tiene estos 3 rubros aquí. Y aquí vienen los gastos, los egresos. Alimentación y enseres del hogar. O sea, la comida, enseres del hogar. También aquí, vea, destina para comida y cine. 140. Parte de la recreación. La cafetería. ¿Cuánto gastan la cafetería? Estos $80. Si ve, por ejemplo, aquí este tipo de gastos que no es predominante, poder ir bajando poco a poco este tipo de gastos. Tenemos los desayunos, educación, salud, transporte, salud odontológica, ¿bien? El transporte, actividades extraescolares.
A un alquiler del garage, luz, agua, teléfono, el celular, combustible. Aquí está puesto incluso hasta una dieta de nutrición, una dieta. Gastos ocasionales 100. Y podemos detallar un sinnúmero de gastos que tengamos. Y que nos suma 407,80. La diferencia nos queda, a ver, nos suma 2065,25. Y la diferencia de estos dos rubros nos da un saldo positivo de 447,80. Este valor, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con este valor? Al final, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Porque este es un excedente que está establecido en el presupuesto. Entonces, asimismo se establece y se busca, ¿sí? ¿A dónde destinar este dinero aquí? ¿Qué va resultando superávit el momento en que elaboramos el presupuesto respectivo? Entonces, esto se va repitiendo cada mes, ¿sí? Y algunos de estos gastos, algunos de estos egresos, ya incluso ya no, por ejemplo aquí, el gimnasio, $45. ¿Sí? ¿Es un gasto mayormente necesario? No lo es. Entonces esto se puede ir reduciendo poco a poco en los otros meses. La alimentación no. La alimentación sí, eso incluso como es variable puede aumentar a veces en un poco más o puede disminuir un poco menos. Entonces aquí dice comida y cine. Ya pues, ¿puedo reducir algo de eso? Se puede reducir. Y se tiene todos estos valores respectivos. Total egresos del saldo es de 447,80. ¿A dónde voy a destinar esos 447,80? Tiene que estar fijado el destino que se le va a dar o que se le podría dar a estos superávit que se va obteniendo al elaborar el presupuesto respectivo. Ahí hay formatos, ¿no? Hay formatos, mañana les indicaré yo. Formatos que para todos los meses. Aquí depende del número de rubros que se ponga. O que ponga usted en qué gasta, en qué gasta. Si gasta una sola vez, si gasta mensualmente, si por ejemplo el pagar la tarjeta de crédito para 6 meses mensualmente el mismo valor, como eso va a ser fijo el mismo valor, va poniendo aquí la tarjeta de crédito. ¿Cuánto paga? Usted ha hecho una transacción para 6 meses. Entonces paga aquí una cuota, aquí la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Va a ir el mismo valor. Entonces acá ya se acabaría en el sexto mes esas cuotas. Y la de aquí ya quedaría libre. Este valor ya quedaría como parte ya del efectivo de la persona. Y así ir viendo cada uno de esos. Regalo a la novia también estaba en el otro. Comisiones del banco, cuota del vehículo. Gastos en comida, en restaurantes, $600. Entonces les gusta salir mucho a comer afuera. Sí, es mucho más el gasto que realizan dentro de la casa. Ya depende de cómo se establezca cada uno de los. Sí, en cuanto tiene que ver con sus ingresos. Y no es más que hacer una resta para determinar si hay un superávit en el presupuesto o si hay un déficit en el presupuesto. Ese déficit se tiene que cerrar, para lo cual en el siguiente periodo, es decir, en el siguiente mes, aquí en febrero sería de cambiar tratar de reducir ese déficit que se tiene. ¿Qué teníamos aquí en este primer ejercicio de 103? Son ejemplos que nosotros aquí establecemos, ponemos los valores para determinar cuánto es lo que se va.
Acá hay otro ejercicio relacionado con lo mismo. Ingresos, sueldos, disponible de efectivo y una dieta. 3.650. Y acá están los gastos que hace mensualmente, que suman 1.715. Entonces se tendrá un saldo favorable, ¿sí?, de 1.715. Entonces se va haciendo para cada mes y completando. Aquí está puesto febrero, marzo, abril, mayo, junio y así hasta el fin de año establecidos. Ya. Entonces mañana les indico y mañana quedamos con lo referente. Ya se fue otra vez el compañero. Ya Sí, salió hace un desapareció. ratito. Ya, y como usted ya ya se conectó a la clase, él dijo, ya me toca irme a mí. ¿Cierto? Ya. Ay, Entonces sí, sí. para mañana la última clase, el formato del presupuesto, sí, y los archivos respectivos y el trabajo que se les va a enviar del proyecto, del auto Ya, instruccional. Ahí fijamos ya, también y que el día del examen. Ya, hasta el el día de examen va a mañana. ser virtual. El examen, yo les pongo ahí el examen, ustedes hacen el examen y envían. Ya, El día. listo. No, vamos así para tomarles examen oral, nada de eso, no. Ya, listo, chévere. Hasta el día de mañana. Hasta mañana.